No cuelga nada, listo. Este era parecido a la definición de derivada, ¿no? Del logaritmo. Bueno, no, de la derivada no, pues tendría que ser n tendiendo a 0. Digo, voy a empezar a calcular propiedades, usar propiedades del logaritmo. Tengo n por logaritmo natural de n más a sobre a. Tengo la resta de logaritmos, proviene del logaritmo de una división. Y este producto que está acá afuera, lo voy a pensar acá adentro. ¿Sí? Esto es una n, ¿no? Si no me equivoco. Si copio mal, las cosas van a salir mal. Era una n, efectivamente. Y esta n la voy a meter para acá adentro. Me queda el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo natural de, si reparto acá la n, me queda n dividido n. Me queda 1 más a sobre n, toda la n. Y ahí ya casi que estamos. ¿Por qué? Divido numerador y denominador por a, me queda el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo natural de 1 más 1 sobre n sobre a, igual al exponente, n sobre a, multiplico por el inverso, a sobre n, para compensar el cambio, y pongo el exponente original. Si desencajo esto pensando que proviene de hacer potencia de potencias, me queda el logaritmo natural de 1 más 1 sobre n a la a, todo elevado a la n sobre a, todo elevado a la a por n sobre n, que se me simplifican. Pero esto justamente me quedó la definición del número e. O sea, el resultado de mi límite es logaritmo natural de e a la a, o sea, es a. Es muy parecido, o sea, a mí me hace acordar mucho a cuando hacíamos la derivada del logaritmo, usamos más o menos las mismas propiedades y las mismas ideas. La función derivada. Pasemos un poco a un par de ejemplos del 25, que nos quedó medio sobre las corridas la clase pasada, o por lo menos eso sentí yo, y bueno, lo que me decía Daniel hoy, por ahí me convencía, de utilizar los criterios. ¿Sí? Vamos a empezar con... A ver, alguno que pueda usar el criterio de la integral. Vamos a empezar por este. Y de paso nos metemos en el tema de hoy. 25D. Tenemos la sumatoria de n igual 0 a infinito de n sobre 2n al cubo más 3. Podríamos usar métodos comparativos. Esto, n al cubo, no, n cuadrado era. N cuadrado más 3. Es decir, esto se comporta como n, esto se comporta como n cuadrado, o sea que en el fondo esto se comporta como 1 sobre n, que no converge. ¿Sí? Pero también podemos utilizar, que vieron hoy con Daniel, el criterio de la integral de Cauchy. O sea, yo tengo a sub n, 2, a sub n es n sobre 2n cuadrado más 3. ¿Sí? Yo, en lugar de pensar en esto, podría pensar en la función asociada f de x igual a x sobre 2x cuadrado más 3. ¿Qué me dice el criterio? Si la integral entre 0 y más infinito de x sobre 2x cuadrado más 3 es convergente, entonces mi serie n sobre 2n cuadrado más 3 es convergente. Y en vez de trabajar con una serie, trabajo con una integral impropia. Y hacemos un poquito un revival de la unidad anterior. ¿Cómo calculábamos esta integral? Sería el límite cuando z tiende a 0, a infinito digo,
de la integral entre 0 y z de x sobre, diferencial x, 2x cuadrado más 3, diferencial x. Entonces voy a buscar una primitiva de esto. Primitiva de x sobre 2x cuadrado más 3, diferencial x. ¿Qué me está quedando acá? Puedo usar sustitución. 2x cuadrado más 3 lo llamo t, o sea que 4x diferencial x es el diferencial de t, o sea que x diferencial de x me queda diferencial t sobre 4. Vía la sustitución, mi integral entonces se transforma en la integral de 1 sobre, todo esto es t, y x diferencial x es diferencial t sobre 4. O sea, me queda un cuarto de la integral de 1 sobre t. Diferencial t, o sea, es un cuarto del logaritmo natural del módulo de t. Entonces, el límite cuando z tiende a más infinito de la integral entre 0 y z de x sobre 2x al cuadrado más 3 diferencial x, me queda el límite cuando z tiende a más infinito de la primitiva de esta función, un cuarto del logaritmo natural del módulo de 2x cuadrado más 3 entre 0 y z. O sea, me queda el límite, ¿sí? Cuando z tiende a más infinito, de un cuarto logaritmo natural de 2z cuadrado más 3 menos un cuarto del logaritmo natural del módulo de 2z cuadrado, no, 2 por 0 más 3, que esto me da un número. Esto de acá, que acá está, por eso me trabé pensando en el ejemplo, esto de acá tiende a más infinito. O sea que esto no converge. Y ahí es donde me agarró. Justamente para lo que la queríamos usar, sí, también sirve. Uy, qué lapsus que me agarró. ¿Sí? Si esta converge, entonces si esta diverge, también diverge esta. Como en este caso nos llegamos a que nuestra integral impropia diverge, como la integral entre 0 y más infinito de x sobre 2x al cubo más 3 diferencial x diverge, entonces la sumatoria de n igual 0 a más infinito de n sobre 2n cuadrado más 3 también diverge. Justamente el criterio este de la integral se utiliza para demostrar la convergencia de las series P. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada que dijimos, si tengo la sumatoria de n igual 1 a infinito de 1 sobre n a la p, si p es mayor que 1, entonces converge, que eran los casos que de las familias de series que sabemos su comportamiento, que yo les decía que usábamos para los criterios de convergencia. Justamente esto surge de la convergencia, de pensar la integral entre 1 y más infinito de 1 sobre x a la p, diferencial x, que me queda el límite cuando z tiende a más infinito de la integral entre 1 y z de 1 sobre x a la p, diferencial x. O lo que es lo mismo, el límite cuando z tiende a más infinito de la integral entre 1 y z de x a la p, a la menos p, diferencial x. ¿Qué queda esta integral? Queda el límite cuando n tiende a más infinito de x a la menos p más 1 sobre menos p más 1 entre 0 y z.
sea, me queda el límite cuando n tiende a infinito. ¿Sí? El 1 sobre menos p más 1 lo podemos sacar para afuera y me queda z a la menos p más 1 menos 1. Esto era de a 1. ¿Sí? Menos 1. O sea que la convergencia de la serie depende de la convergencia de esto. Límite cuando n tiende a infinito de z a la menos p más 1. Z tiende a infinito, no n. Y dale con n. ¿Qué tiene que pasar para que esto converja a algún número? Digo, si menos p más 1 es positivo, tengo un número cada vez más grande a potencias positivas, tiende a más infinito el límite. O sea que si p es menor que 1, el límite tiende a más infinito. Si menos p más 1, lo mismo con el igual, ¿no? Si menos p más 1 fuera menor que 0, esto me queda negativo, así que me queda la z dividiendo. Así que si p es mayor que 1, esto converge a un número, converge a 0 en realidad. Entonces mi límite de mi integral converge, por lo tanto, entonces, sí, la serie converge. Por eso decíamos, la sumatoria de n igual 1 a infinito de 1 sobre a la np, si p es mayor que 1 converge, si p es menor o igual que 1 diverge. En el caso, me falta el caso en donde esto valga 0, ¿no? Que no lo puedo hacer porque me quedaría un 0 acá dividiendo. O sea, sí, en el caso en que p valga 1. Pero ahí me queda el logaritmo que también diverge. Nada, utilizaciones del criterio de la integral que estuvieron viendo hoy un poco con Daniel, entremezclado con las consultas. Quería hacer un par de ejemplos de la utilización de los criterios. Por ahí los ayudan. Digo, por ejemplo, el 25E, tenemos la sumatoria, los otros criterios, el de D'Alembert o el de Cauchy, al infinito de n a la cuarta sobre e a la 2 a la n. Si yo tengo una serie, puedo usar D'Alembert o Cauchy, es una cuestión de elección. Voy a ir por el camino del que yo considere más fácil. ¿Sí? Si yo acá quisiera usar D'Alembert, no es que no puedo. El problema es que yo tengo que hacer a sub n más 1 sobre a sub n. ¿Qué es lo que me queda cuando hago a sub n más 1? N más 1 a la cuarta sobre e a la 2n más 1 por dividir por a sub n es multiplicar por a sub n dado vuelta, e a la 2n sobre n a la cuarta. No es imposible esto, pero es un poco incómodo hacer la potencia cuarta de un binomio. Da fiaca, no es otra cosa que eso. No es que sea imposible. ¿Sí? En cambio, si voy por el lado de Cauchy, me dice que tengo que hacer la raíz enésima de a sub n. ¿Qué me queda esto? Me queda la raíz enésima de a sub n de n a la cuarta sobre e a la 2n. O sea, voy a hacer el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de n a la cuarta sobre la raíz enésima de e a la 2n. O lo que es lo mismo, el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de n a la cuarta sobre e al cuadrado, todo a la n, raíz enésima. Pienso este 2 por n como potencia de potencias, lo que me permite simplificar la raíz con la potencia. Abajo me queda una constante, o sea que converge a e al cuadrado. Y acá me queda, ¿sí?, un límite conocido para sucesiones
que trabajamos en la primera parte de la práctica. Me decía, el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de n a la k, ¿sí? Esto es 1. O sea que esto de acá tiende a 1. ¿Cuál es el resultado de mi límite? Entonces, 1 sobre e al cuadrado. ¿Qué me interesa del límite de Cauchy? Su relación con respecto al 1. Como esto es menor que 1, entonces mi serie, n igual 0, infinito, de n a la cuarta sobre e a la 2n, es convergente. Y acá no tengo idea dónde converge, pero no me interesa, porque lo único que me están preguntando es que decía si converge o no converge. ¿Sí? Si iba por este lado, iba a llegar a la misma conclusión. ¿Sí? De vuelta, lo único que me genera que es más tedioso el tipo de trabajo. En el 25H, infinito de n factorial al cuadrado sobre 2n factorial. Me aparece esta cuestión de los dichos que les comentaba también la semana pasada de si aparece un factorial usa D'Alembert. ¿Sí? ¿Podría intentar usar Cauchy? Sí, pero bueno, tengo el problema que la raíz enésima con el factorial, eso converge infinito, pero me quedaría un infinito sobre infinito. Entonces voy a ver de usar D'Alembert. Me queda el límite cuando n tiende a infinito. A ver, a sub n más 1, primero escribámonos. N factorial al cuadrado es n factorial por n factorial. Así que esto es n más 1 factorial por n más 1 factorial sobre 2 por n más 1 factorial. Cuidado que acá aparecen cosas que a veces vemos en los exámenes como que reparten el factorial como si fuera distributivo. No, esto es el factorial de todo esto. O sea, el último término es el resultado de esta cuenta. ¿Sí? Y después tengo a sub n. A sub n es n factorial por n factorial sobre 2n factorial. O sea que a sub n más 1 sobre a sub n, de vuelta una estrategia que vamos a utilizar la semana que viene para series de potencia sistemáticamente. Si usamos D'Alembert, me agarro la fracción que es n más 1 factorial, n más 1 factorial, sobre 2 por n más 1 factorial, y lo multiplico por el a sub n dado vuelta. N factorial, n factorial. O sea, me queda el límite cuando n tiende a infinito de... Voy a empezar a descomponer. Clásica descomposición de factorial, empezar a sacar términos del último para atrás para tratar de empatar con otros factoriales. N más 1 factorial es n más 1 por n factorial. N más 1 factorial es n más 1 por n factorial. Sobre. Acá que me queda. Si yo distribuyo es 2n más 2 factorial. O sea, es 2n más 2 por 2n más 1 por, voy de a 1 para atrás, hasta que llego al 2n factorial. ¿Por qué? Porque acá me aparece 2n factorial, n factorial, n factorial. 2n factorial vuela con 2n factorial. Este n factorial con este n factorial. Este n factorial con este n factorial. ¿Qué me queda? El límite cuando n tiende a infinito de n más 1 por n más 1, o sea, n cuadrado más 2n más 1 sobre 2n más 2 por n más 1. O sea, me queda 4n cuadrado más 2n más 4n más 2. Diego,
¿Qué? No entendí cómo hiciste el pasaje de 2n más 1 factorial a 2n más 2 por 2n más 1. Yo tenía 2n más 1 factorial. Acá, esto es lo que está adentro del factorial. Hago distributiva. Me queda 2 por n, 2n, 2 por 1, 2. Y ese es el factorial que yo tengo que calcular. Es el factorial de 2n más 2. Pero el factorial, ¿qué es? Es multiplico el último número por el anterior, y así siguiendo. ¿Sí? Acá sería, el que sigue sería 2 por n menos 1. No, sería 2n menos 1. Después sería 2n menos 2, 2n menos 3, y así hasta llegar al 1. Por la definición del factorial. 8 factorial es 8 por el anterior que es 7, por el anterior que es 6, por el anterior que es 5, 4, 3, 2, 1. De acá voy restando de a 1. O sea, a este le resto 1, a este le resto 1, a este le resto 1, a este le resto 1 y así sigo. Pero si yo miro de acá para atrás, esto es 2n por 2n menos 1, por 2n menos 2, por 2n menos 3, así hasta llegar al 1. O sea que es justamente la definición de 2n factorial. ¿Te convencí? Sí, Si sí, no, sí. pregunta. No, no, sí, Genial. entendí. Yo lo que había Bueno, hecho era 2n más 2 por n factorial, entonces nunca llegaba a terminar. No claro, me acuerdo si es eso. cuidado, cuidado. Y acá ya está, porque esto me da un cuarto, ¿no? Digo, cociente de polinomios de grado 2, de los de dos polinomios del mismo grado, ¿sí? Convergen a la división de sus coeficientes principales. ¿Sí? Y listo. O sea, esto es menor que 1, entonces converge, ¿no? Falta en algún lado el remate. Y podemos pasar ahora al 26G, que yo quería hacer. ¿Por qué quería hacer el 26G? No sé, me lo anoté y no sé por qué ya ahora. No, voy a combinar con el 17D. Yo voy pensando en lo que hablé con Daniel en el camino. 2 a la n más menos 3 a la n, todo sobre 6 a la n. 1 pavotón. Digo, esto, me dicen decidir la convergencia. Este ya es más atrasadito, entonces lo deben haber trabajado. Digo, tengo 2 a la n sobre 6 a la n, más menos 3 a la n sobre 6 a la n. ¿Sí? Digo, acá yo puedo ir por dos caminos. Camino 1, ¿sí? Primero que voy a separar las dos. Camino 1, recordar las series geométricas. O sea, decir, a ver, esto es la sumatoria de n igual 1 a infinito de 2 sobre 6 todo a la n, más la sumatoria de n igual 1 a infinito de menos 3 sobre 6 todo a la n. En ambos casos, sumatoria de n igual 1 a infinito de, si simplifico me queda 1/3 a la n más la sumatoria de n igual 1 a infinito de menos 1/2
a la n. Si yo la veo como geométrica, ¿qué era la geométrica? Era la sumatoria de n igual 0 infinito de q a la n. Que decíamos que si el módulo de q es menor que 1, o sea, podía ser positivo o negativo el q, pero si el módulo era menor que 1, entonces la serie converge. Si esta es A y esta es B, en A el módulo de Q es un tercio, el módulo Q es un tercio, así que el módulo de un tercio es igual a un tercio, que es menor que 1, converge por geométrica. En B, tengo que el módulo de menos un medio es un medio, que es menor que 1, converge por geométrica. Ahora, la convergencia de una misma serie se puede demostrar de diversas maneras. Digo, fíjense que si yo agarro la sumatoria de n igual 1 infinito de un tercio a la n, y a esto le aplico Cauchy, ¿qué me dice Cauchy? Hacer el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de tu sucesión asociada. Simplifico, simplifico, me da un tercio, que es menor que 1, entonces por criterio de Cauchy converge. Ahora, ¿qué pasa con esta? La sumatoria de n igual 1 infinito de menos un medio a la n, en realidad acá no tengo una serie de términos positivos. ¿Por qué? Porque depende de la paridad de n, a veces esto suma y a veces esto resta. O sea, a veces es positivo o a veces es negativo. Por eso en mucha bibliografía van a encontrar que el criterio de Cauchy o lo trabajan directamente sobre sucesiones de términos positivos o trabajan con el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del módulo de a sub n. O sea, no trabajan con la sucesión original, sino con el módulo. Si yo trabajo con el módulo, o sea, si yo analizara la sumatoria de n igual 1 infinito del módulo de menos un medio a la n, lo que estoy analizando, estoy analizando también lo que hablaron hoy con Daniel, la convergencia absoluta. ¿Qué propiedad tenemos con respecto a la convergencia absoluta? Si yo tengo que la sumatoria de n igual 1 infinito del módulo de una sucesión converge, entonces la sumatoria de n igual 1 a infinito de a sub n sin módulo converge. Pero no vale la vuelta. ¿Sí? Si una serie, la sucesión asociada con módulo converge, se dice que es absolutamente convergente. Y el teorema muchas veces se encuentra como absolutamente convergente implica convergente. Entonces, si yo agarro esta misma, que ya la podría haber analizado por geométrica, esta de acá, y hago, digo, el módulo de menos un medio a la n, es lo mismo que la sumatoria de n igual 1 a infinito, del módulo de menos un medio a la n, que es lo mismo que la sumatoria de n igual 1 a infinito de un medio a la n. Y acá lo mismo de antes, si quiero puedo ir por el lado de geométrica o por el lado de Cauchy. Si voy por Cauchy, me queda el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de un medio a la n. Simplifico, simplifico, me queda un medio, que es menor que 1, ¿sí? Entonces me dice que converge. Que es lo que acabo de probar, que la sumatoria de menos un medio a la n
es absolutamente convergente. Por lo tanto, es convergente. Fíjense que a la misma serie la puedo atacar con diversidad de herramientas. ¿Sí? Es más, sí, siguiendo enganchando, y no me olvido de tus preguntas, sí, Nicolás, no te preocupes, con lo que vieron hoy con Daniel. La sumatoria de n igual 1 a infinito de menos un medio a la n, yo lo podría pensar como la sumatoria de n igual 1 a infinito de menos 1 a la n por 1 sobre 2 a la n. Si la pienso así, esto es una serie alternada. Un término es positivo, el siguiente es negativo. Un término es positivo, el siguiente es negativo. Para series alternadas, tengo el criterio de Leibniz para trabajar. ¿Qué me dice el criterio de Leibniz? Si yo tengo n igual 1 infinito, de menos 1 a la n por a sub n, con a sub n mayor estrictamente que 0, una serie de términos, o sea, una sucesión de términos positivos, así esto me asegura la alternancia de signos. Si a sub n converge a 0 y además a sub n es decreciente, esto me dice que la serie converge. O sea, lo que hace Leibniz es sacarse el alternador de encima y trabajar con la sucesión asociada. Acá en mi caso, a sub n es 1 sobre 2 a la n. Si yo hago el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 2 a la n, esto converge a 1, esto converge a infinito, así que tiende a 0. Primera condición se cumple. Ahora, decreciente. ¿Qué significa decreciente? Que a sub n más 1 es menor que a sub n. A medida que yo voy avanzando, me va dando cosas más chicas. Tengo que probar que pasa esto. Ahora, a sub n más 1 es 1 sobre 2 a la n más 1. A sub n es 1 sobre 2 a la n. ¿Qué voy a usar? Bueno, voy a usar que sé cosas de la exponencial. Yo sé que n más 1 es más grande que n. Ahora, yo sé que la exponencial de base 2 es creciente, así que conserva el orden. Si n más 1 es más grande que n, entonces 2 a la n más 1 es más grande que 2 a la n. Pero 1 sobre x es decreciente, o sea que invierte el orden. Así que si yo esto es más grande que esto, si lo compongo con 1 sobre x, o lo mismo, los doy vuelta, me queda 1 sobre 2 a la n más 1 es menor que 1 sobre 2 a la n. Que acabo de probar que a n más 1 es más chico que a sub n. O sea que es decreciente. Por lo tanto, ¿sí? Por criterio de Leibniz, la sucesión es convergente. Cuidado que Leibniz me habla de convergencia, no de convergencia absoluta. ¿Sí? El clásico ejemplo es menos 1 a la n, menos 1 sobre n, ¿no? Que lo debe haber hecho usado Daniel, ¿o no? Para hablar de Leibniz. Menos 1 a la n sobre n. O para hablar de convergencia absoluta. Creo que no lo usó, ¿No? pero usó parecidos. Bueno, lo hacemos rápido ya que estamos, ya que no lo usó. Digo, esto, una recomendación siempre
yo me separo explícitamente quién es cada cosa. -1 a la n por un lado y el a sub n por el otro. Este es el a sub n. Ahora, a sub n, ¿sí? ¿Qué tenía que cumplir? Que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Esto es efectivamente 0. Ahora, n más 1 es más grande que n para todo n perteneciente a los naturales. Entonces, 1 sobre n más 1 es más chico que 1 sobre n. O lo que es lo mismo, a sub n más 1 es más chico que a sub n. ¿Sí? Una cuestión, ya que voy enganchando y es el día recalculando en todo momento. Digo, a veces es complicado probar que una sucesión es decreciente. ¿Sí? En este caso no. Pero lo voy a usar como ejemplo. ¿Sí? Yo tengo a sub n igual a 1 sobre n. Algo que yo puedo hacer, del mismo modo que hicimos para el criterio de la integral, es considerar la función asociada. Donde esta función es una función de variable real. O sea, acá n es mayor o igual que 1, son naturales. Acá x es mayor o igual que 1, nada más que acá n pertenece a los naturales, acá x pertenece a los reales. ¿De qué me vendría bien en este tipo de series trabajar con la función asociada? Que yo una función, saber si es decreciente, tengo una herramienta piola para usar, que es la derivada. Si yo agarro la función f de x, 1 sobre x, yo puedo calcular su derivada. Me queda menos 1 sobre x al cuadrado. Pero ¿en dónde estoy trabajando con mi función? Con x mayores o iguales que 1. ¿Qué pasa en el intervalo 1 más infinito con el signo de la función derivada? En realidad, en todos los reales, salvo el 0, esta función es siempre negativa. ¿No? Porque pongo un número acá, al cuadrado me queda positivo, menos 1 dividido un número positivo me queda negativo. Pero si la derivada es negativa, la función es decreciente. Entonces, como f de x es decreciente, entonces a sub n es decreciente. ¿Qué es lo que hace cuando tengo esto? A sub n, si yo me lo grafico, tengo un 1 por acá, tengo un 2 por acá, un 3 por acá, un 4 por acá. El gráfico en 2 dimensiones, n a sub n, es un gráfico discreto, porque mi dominio son los naturales. Yo al considerar la función asociada, lo que hago es continuizar este gráfico. O sea, tomar una función que en los números naturales toma los mismos valores que mi sucesión. Pero mi variable es continua. Por eso puedo utilizar o la derivada, en el caso este, para probar decrecimiento, o puedo usar la integral para analizar convergencia. ¿Sí? Entonces, o lo pruebo algebraicamente, trabajando con la sucesión, el decrecimiento, o como recurso tengo la función asociada para trabajar, ¿sí? Como sea, tengo que mi sucesión asociada a mi serie alternada es decreciente y tiende a 0. O sea que esto él me dice que por criterio de Leibniz converge. Ahora, algo que yo podría analizar es la convergencia absoluta. ¿Sí? O sea, me pregunto, ¿es absolutamente
¿Convergente? Bueno, spoiler, la respuesta es no. Tomo la sumatoria de n igual 1 a infinito, de menos 1 a la n sobre n, y le pongo módulo, me queda la sumatoria de n igual 1 a infinito, de 1 sobre n. Y esto no converge, y es dato sabido, ¿sí? Esto diverge. Es lo que llamamos la serie armónica. O sea, es la serie P con el caso P igual a 1. Se puede probar también que diverge usando el criterio de la integral. O sea que tengo una serie tal que A sub n converge, pero la sumatoria del módulo de A sub n no converge. Entonces se dice que A sub n converge condicionalmente. Si converge naturalmente, pero con el módulo no, la convergencia es condicional. Si converge y converge con el módulo, entonces la convergencia es absoluta. Pero a partir del teorema que tenemos, que converja así, significa que converge así, más no la vuelta, si me preguntan, tengo n igual 1 infinito, ejemplo pavote, menos 1 a la n sobre n al cubo, analizar si converge absoluta o condicionalmente, yo lo primero que haría es analizar convergencia absoluta. ¿Por qué? Porque si converge con el módulo, sin el módulo, si converge con el módulo, sin el módulo converge. En cambio, si yo analizo si converge sin el módulo, después tengo que hacer otro paso más y analizar qué pasa con el módulo. Entonces, yo arrancaría diciendo n igual 1 a infinito, de menos 1 a la n al cubo con módulo. Esto es igual a n igual 1 a infinito de 1 a la n al cubo, que converge por serie armónica generalizada con P mayor que 1. Entonces, mi serie de menos 1 a n al cubo, converge absolutamente. Entonces, converge. Si converge absolutamente, particularmente converge. Sin el módulo, también. Insisto con lo que les digo, la convergencia de una serie no hay un camino único para probar la convergencia. Cuando yo me dicen analizar la convergencia, la misma serie por ahí, a mí se me ocurre hacerlo por el criterio de D'Alembert, a otros se le ocurre usar, ¿sí?, estrategias de comparación, a otro utilizar el criterio de la integral y permiten diverso tipo de ataques para ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Un poquito los ejemplos que estuve usando son el ejercicio 31. ¿Sí? Y ahora sí, vamos a las preguntas de Nicolás, que las dejé así como, ¿sí? 28A. ¿Qué dice el 28A? ¿Qué me dice? Tengo la sumatoria de n igual 1 a infinito de u sub n. Tengo que u sub 2k es 5 séptimos a la k y u a la 2k más 1 es igual a 5 por 5 séptimos a la k. Punto A, verificar.
que D'Alembert no se puede aplicar. No se puede aplicar. Y utilizar el criterio de la raíz. ¿No? Pensemos. A ver, si quiero usar el criterio de D'Alembert, ¿qué tengo que hacer? El límite cuando n tiende a infinito de u sub n más 1 sobre u sub n. Ahora, ¿qué problema tengo con esto? Si u sub n más 1, ¿sí? Si n es par u sub n, me queda el límite cuando n tiende a infinito de u sub n con n par, cuando es par me queda 5 séptimos a la k. Entonces, pero si n es par, n más 1 es impar, o sea que me queda esto, 5 sobre 5 séptimos a la k. Simplifico, simplifico, me da 5. No depende del n. Ahora tengo el límite cuando n tiende a infinito. Si n es impar, u sub n es impar, me queda entonces 5 sobre 5 séptimos a la k. Pero si n es impar, n más 1 es par, así que me juega con esta fórmula. 5 séptimos a la k. Simplifico, simplifico, me queda un quinto. ¿Qué problema tengo? No existe el límite. ¿Sí? Estoy usando alguna cuestión de subsucesiones acá. Estoy agarrando una subsucesión que converge. Hay una subsucesión de esto que converge a 5 y una subsucesión de esto que converge a un quinto. Como tengo dos subsucesiones que convergen a valores distintos, este límite no existe. Entonces, por eso no lo puedo aplicar porque no tengo resultado para D'Alembert. ¿Sí? En cambio, Cauchy, ¿qué me dice? El límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de u sub n. Si n es par, me queda el límite cuando n tiende a infinito de la raíz de 2k, o con k teniendo infinito, 5 séptimos a la 2k. Simplifico, simplifico, me queda 5 séptimos, menor que 1. Si n es impar, me queda el límite cuando k tiende a infinito de raíz de 2k más 1, de 5 por 5 séptimos a la 2k más 1. Pero yo acá puedo repartir la raíz, me queda 2k más 1 de 5 por la raíz de 2k más 1 de 5 séptimos a la 2k más 1. Simplifico, simplifico, esto converge a 1 y me queda 5 séptimos. Tanto si pienso en sus subsucesiones de pares como de impares, llego al mismo límite. Y es más, el límite es menor que 1, por lo tanto, esta serie converge. Es medio raro la forma en que está dado el ejercicio y presta confusión. No está mal que... Yo no entendía eso lo del par, impar, no sabía cómo hacerlo. Ahora, Claro, es una propiedad que en realidad nosotros no trabajamos tanto, ¿sí? Que dice, o sea, si
límite cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a L, entonces el límite para nk tendiendo a infinito de a sub nk también es L, donde a sub nk es lo que se llama una subsucesión. ¿Qué sería una subsucesión? Sería de los infinitos términos que tiene mi sucesión, agarrarme infinitos, pero con el mismo orden. O sea, por ejemplo, digo, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, a sub 6, a sub 7, a sub 8, vamos a poner a sub 9 y a sub 10. Y así sigo. Una subsucesión posible es agarrar los términos impares. A sub 1, a sub 3, a sub 5, a sub 7, a sub 9, a sub 2k más 1, o menos 1, porque empiezo en 1. Esto es una subsucesión de mi sucesión original. Otra posible es agarrar los pares, a sub 2, a sub 4, a sub 6, a sub 8, a sub 10. Ese es a sub 2k como subsucesión. Pero también podría agarrar los múltiplos de 3. A sub 3, a sub 6, a sub 9. Ahí sería a sub 3k. ¿Sí? Para generar una subsucesión, lo único que tengo que tener es que los nk sea una sucesión creciente de números naturales. O sea, acá están subsucesiones con algún tipo de lógica, ¿no? Agarro los impares, los pares, los múltiplos de 3. Pero si yo agarrara, por ejemplo, el 1, el 6, el a sub 1, el a sub 4, el a sub 8, el a sub 23, y sigo caminando por mi sucesión y voy agarrando un término cualquiera cada tanto, pero sigo infinitamente caminando hacia adelante, también me genera una subsucesión. ¿Qué me dice este teorema? Que si yo una subsucesión tiene límite, toda subsucesión que agarres tiene el mismo límite. ¿Cómo sirve este teorema? Como pasa un montón de veces, sirve al revés. ¿Sí? Si yo tengo una a sub n, tal que existe a sub nk y a sub nj subsucesiones, tales que el límite cuando n tiende a infinito de a sub nk es distinto del límite cuando n tiende a infinito de a sub nj, entonces a sub n no tiene límite. O sea, si me encuentro que adentro de mi subsucesión puedo encontrar dos familias que se vayan para lados distintos, entonces mi sucesión no tiene límite. El clásico ejemplo es a sub n igual menos 1 a la n. Si yo agarro a sub 2k, es la subsucesión de pares, de términos pares, me queda menos 1 a la 2k, que es 1. El límite cuando k tiende a infinito de a sub 2k, entonces es 1. Pero si yo agarro a sub 2k más 1, la subsucesión de impares, de términos impares, esto me queda menos 1 a la 2k más 1. Pero menos 1 elevado a un número impar es menos 1. ¿Cuál es el límite cuando k tiende a infinito de a sub 2k más 1? Menos 1, porque es una constante. ¿Qué es lo que me acabo de encontrar? Que tengo dos subsucesiones con límite diferente. Entonces, no existe el límite cuando n tiende a infinito de menos 1 a la n. Es la forma de demostrar que cuando tengo sucesiones oscilantes,
por ejemplo el seno o el coseno, no tienen límite. Ujú. Bien, y ahora el 29. El 29 que era el factorial viendo cómo se pelea con la gente. ¿Sí? O sea, me dice, como consecuencia del criterio de D'Alembert, calcular los siguientes límites. ¿Sí? En realidad no es consecuencia del criterio de D'Alembert, sino pensar lo siguiente. Yo quiero calcular el límite cuando n tiende a infinito de n a la k sobre a la n con a mayor que 1 y k mayor que 0. ¿Sí? En realidad, ¿cómo funciona el cálculo de este límite? Medio indirectamente. ¿Yo qué voy a pensar? Voy a pensar en la sucesión de n igual 1, en la serie de n igual 1 infinito de n a la k sobre a la n. Primero, voy a probar por D'Alembert que converge. Pero como si converge, si tengo la sucesión, la serie de n igual 1 infinito de a sub n es convergente, implica que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es 0, una vez que yo pruebo que mi serie es convergente, entonces lo que puedo concluir es que el límite cuando n tiende a infinito de n a la k sobre a sub n es igual a 0. Con los dos límites que aparecen en el 29 es la misma idea. Para probar la convergencia de la serie que estoy usando como soporte, uso, ¿cómo se dice? El criterio de D'Alembert. ¿Qué me dice el D'Alembert? Usa el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1. N más 1 a la k sobre a la k más 1 dividido, voy a multiplicar por la sucesión dada vuelta, a sub n sobre n a la k. Entonces, ¿esto qué me queda? El límite cuando n tiende a infinito de n más 1 a la k lo dejo como n más 1 a la k, pero lo voy a emparentar con n a la k por a la n. ¿Por qué puse k? Esto era k. Ah, no, esto es k, fijo. Esta n está bien. N a la k, ¿sí? Y esto es a sub n sobre a la n más 1. Es acá, me chingué. A la n más 1, o sea, es a la n por a. A la n lo puedo simplificar con a la n. ¿Sí? Este k, cuidado que es fijo. Así que puedo juntar todo esto en una sola potencia. Límite cuando n tiende a infinito de n más 1 sobre n, todo a la k por 1 sobre a. Ahora, cuando n tiende a infinito, esto de acá adentro tiende a 1. Y no tengo problemas con la potencia porque la potencia está fija. Es k, 1. O sea que me queda 1 a la k. 1 a la k por 1 sobre a. O sea, me queda 1 sobre a, que es menor que 1, porque a me dijeron que era más grande que 1. Entonces 1 sobre a es más chico que 1. Entonces, la serie converge por criterio de D'Alembert. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de n a la k sobre a la n es igual a 0. Y acá tenemos una linda demostración de algo que usábamos en límite de funciones, de que la exponencial crece más rápido que los polinomios. En el infinito, una exponencial le gana a cualquier polinomio. Fíjense que el k es cualquiera, ¿sí? Y la base es cualquiera mayor que 1. O sea, cualquier exponencial creciente
le gana un polinomio de cualquier grado. Crece muchísimo, muchísimo más rápido. ¿Sí? La misma idea con el B. Entonces, me voy directamente al límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 sobre a sub n. Si pruebo que esto tiende a 0, entonces la sucesión, que es a la n sobre n factorial, va a converger a 0. O sea, el factorial le gana a cualquier exponencial. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? El límite, cuando n tiende a infinito, de a la n más 1 sobre n más 1 factorial por n factorial sobre a la n. Y empiezo a hacer los desarmes clásicos. Las potencias empiezo a sacar a partir de producto de potencias de igual base. A la n por a la 1. Los factoriales trato de ir sacando del mayor hasta llegar al menor. N más 1 por n factorial. Por n factorial por a la n. Factorial se me va con factorial, a la n se me va con a la n. ¿Qué me queda? El límite, cuando n tiende a infinito, de a sobre n más 1. A es un número fijo, n va creciendo cada vez más, esto converge a 0. 0 particularmente es menor que 1, entonces la serie asociada converge, entonces la sucesión a la n sobre n factorial tiende a 0. O sea, tengo cosas que tienden todas a infinito. N a la k tiende a infinito. A la n tiende a infinito. N factorial tiende a infinito. Sin embargo, este ejercicio me ayuda a pensar que este va a infinito más rápido que este y este va a infinito más rápido que este. ¿Sí? Nada, hay uno que le gana también al factorial, que es n a la n. Este va más rápido que este. Pero este no va más rápido, por ejemplo, que estos dos juntos. No quiero quemarlo si es un ejercicio de la práctica, no me acuerdo. No, no aparecía. Bueno, el 30 trabaja sobre, ¿sí?, series alternadas. ¿Sí? El 31 fue un ejemplo, estuvimos haciendo un poco del 31. ¿Sí? Digo, y post clase de hoy pueden hacer hasta el 36, calculo yo. ¿Sí? Con mayor o menor dificultad. ¿Sí? Los ejercicios del 33 para abajo empiezan a trabajar esta idea de el radio de convergencia, ¿sí?, que es lo que vamos a usar para las series de potencia. ¿Sí? Hagamos algún ejemplo, como para pensar a ver cómo hago para meter esto de una variable en el medio. Tipo el ejercicio 34. Me dicen, tengo la sumatoria de n igual 1 a infinito de alfa a la n. Justo así no me gusta. Vamos a poner tipo 34. Alfa a la n por n al cubo más 3 sobre... No.
Yo cuando me pongo a fabricar ejercicios me quedan horribles. No, sigamos con tipo 34 y ya se acabó. 34. La sumatoria de n igual 1 a infinito de alfa a la n por n cuadrado más 1 sobre 5, 3n cuadrado más 1 sobre 5 a la n. Donde me dicen que alfa pertenece a los reales. ¿Sí? Quiero hallar alfa perteneciente a los reales, tal que esta serie converja. Así me dicen. O sea, que hay un número misterioso y quiero que esto converja. Vamos a poner los reales positivos por un ratito. Pongamos los reales. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué me agarraba la duda de si con positivos o no? ¿Sí? Si yo pongo los positivos, esto es una serie de términos positivos. No hay problema, me mando con D'Alembert, Cauchy o cosas por el estilo sin problema. Al poner, ¿sí?, alfa perteneciente a los reales, así, a secas, el problema es que yo no sé si alfa es positivo o negativo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a analizar convergencia absoluta. O sea, en vez de trabajar con esta serie, voy a trabajar con la serie del módulo de alfa a la n, 3n más n cuadrado más 1 sobre 5 a la n. De n igual 1 a infinito. Ahora, el módulo con el producto y la división se porta súper bien, se reparte en todos lados. ¿Sí? Lo mismo con la potencia. ¿Sí? Entonces yo podría repartir el módulo a todos, pero esto siempre es positivo, esto siempre es positivo. Sobre el único que tengo dudas es sobre el alfa. O sea, esto es lo mismo que n igual 1 infinito, de módulo de alfa a la n, por módulo de 3n más 1, sobre módulo de 5 a la n. La parte de repartir. 3n más 1 es positivo, así que el módulo me devuelve lo mismo. 5 a la n es positivo, así que el módulo me devuelve lo mismo. Y el módulo con respecto a la potencia, puedo sacar la potencia afuera. O sea que esto me queda que el módulo de alfa a la n por 3n cuadrado más 1 sobre 5 a la n sería mi serie a trabajar. ¿Sí? ¿Qué voy a usar ahora? Uso criterios, uso Cauchy. Para estos últimos ejercicios de la práctica, antes de arrancar con la parte de serie de potencias, 32, 33, 34, 35 y 36, yo recomiendo en todos usar o D'Alembert o Cauchy, uno de los dos. Siempre. Uso Cauchy. ¿Por qué? Porque me aparecen muchas potencias enésimas. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de todo esto. De módulo de alfa a la n, 3n cuadrado más 1 sobre 5 a la n. Pero la raíz también se comporta como el módulo, de modo amigable con respecto al producto y a la división. Me queda la raíz enésima del módulo de alfa a la n por la raíz enésima de 3n cuadrado más 1 sobre la raíz enésima de 5 a la n. Este se me cancela con este se me cancela con este. O sea que acá me queda un módulo de alfa que no depende de n. Así que el límite, este sale afuera. Acá me queda un 5, que también sale fuera del módulo porque no depende de n. Y esto es la raíz enésima de un polinomio que converge a 1. Entonces, para mi serie, ¿qué me quedó? Que el límite, cuando n tiende a infinito, del módulo de alfa sobre 5, de la raíz enésima del módulo de a sub n, me quedó el módulo de alfa sobre 5. ¿Qué es lo que quiero yo?
que esto sea menor que 1, porque yo estaba pidiendo para qué valores de alfa esto converge. Para que converja, cuando uso Cauchy tengo que obtener un resultado más chico que 1. O sea que si el módulo de alfa es menor que 5, la serie converge absolutamente. En particular, si converge absolutamente, converge. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que un detallecito que tengo que tener? ¿Sí? ¿Qué pasa, ¿sí?, si el módulo de alfa, ¿sí?, es igual a 5? O sea, esto me describe un intervalo. Si alfa está entre menos 5 y 5, la serie converge absolutamente. Ahora, ¿qué pasa si alfa es 5 o alfa es menos 5? Yo al hacer este límite obtengo 1, que es el caso en donde Cauchy no decide. Bueno, en los extremos voy a hacer un análisis artesanal. O sea, ¿qué pasa si alfa es igual a 5? ¿Cómo me queda mi serie? Me queda la sumatoria de n igual 1 a infinito. Si acá pongo un 5, me queda 5 a la n, 3n cuadrado más 1 sobre 5 a la n. 5 a la n se me va con 5 a la n. ¿Qué me queda? La sumatoria de n igual 1 a infinito de 3n cuadrado más 1. ¿Qué pasa con esto? Yo hago el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión asociada a mi serie, me da más infinito, que es distinto de 0. Entonces esto no converge por no cumplir condición necesaria. La condición necesaria para que una serie converja es que la sucesión asociada tenga límite y sea 0. Voy al otro borde, alfa igual a menos 5. Me queda la sumatoria de n igual 1 a infinito, de menos 5 a la n por 3n cuadrado más 1 sobre 5 a la n. O lo que es lo mismo, la sumatoria de n igual 1 a infinito, de menos 1 a la n por 5 a la n por 3n cuadrado más 1 sobre 5 a la n. Otra vez el 5 a la n se me va con el 5 a la n y otra vez me queda una sucesión asociada muy particular. El límite cuando n tiende a infinito de menos 1 a la n por 3 a la n cuadrado más 1 no existe. ¿Por qué? Pensemos en lo que habíamos hablado antes de subsucesiones. Si yo voy al infinito por los pares, esto me da 1 y esto me da un número positivo cada vez más grande. Ahora, si yo voy con los impares, esto me da menos 1 y esto me da un número positivo también cada vez más grande. O sea, la subsucesión de los pares de esta tiende a más infinito. La subsucesión de los impares tiende a menos infinito. Así que el límite de la sucesión per se no existe. ¿Sí? O sea que ni en 5 ni en menos 5 mi sucesión converge. O sea, si yo tengo la serie, mi sucesión no, mi serie, n igual 1 a infinito de alfa a la n, 3n cuadrado más 1 sobre 5 a la n, vimos que si alfa pertenece al intervalo menos 5, 5, ¿sí?, la serie converge absolutamente. Si alfa no pertenece al intervalo menos 5, 5, la serie no converge. Esto es lo que vamos a hacer la semana que viene. Este es un caso particular de lo que se llama serie de potencia y este intervalo es lo que llamamos intervalo de convergencia. ¿Para qué valores de la variable la serie me queda convergente? ¿Sí? En este caso, en los extremos, en ninguno de los extremos converge,
Hay casos en donde no convergen ninguno de los dos extremos, como este. Hay casos donde convergen los dos extremos. Y hay casos donde convergen uno y no convergen el otro. ¿Sí? A ponerse a mirar estos últimos ejercicios, porque si uno hace estos últimos ejercicios, después como que serie de potencia entra como por un tubo. ¿Sí? Entonces, post hoy pueden hacer hasta el ejercicio 36 inclusive, ¿sí? Y nada, venir preparados para la semana que viene, que es la última clase teórica donde se termina la práctica y se termina la materia. ¿Sí? Nos queda la clase que viene la teórica, después nos queda la clase de consultas y después ya viene el parcial. Así que a no desanimarse, que es el último esfuercito, es el último mes de ponerse las pilas, ¿sí? Y listo por hoy.